Me complace pues presentar a mi amigo Juan Antonio Vives, terciario capuchino, sacerdote. Él es licenciado en Sagrada Escritura por la Universidad de Comillas, doctor en Teología, sección Espiritualidad Franciscana en el Antonianum de Roma, y él presentó la tesis suya de doctorado, Testigos del Amor de Cristo, sobre la espiritualidad de Luis Amigó y de los religiosos terciarios capuchinos. Esa es la tesis que defendió. Es doctor honoris causa por la FUNLAN, la Universidad Luis Amigó de Colombia, en pedagogía. Sí, honoris causa en pedagogía. Fue en sus años jóvenes, es joven, más que yo, pero en sus años más jóvenes formó parte del Consejo General de la Congregación de Terciarios Capuchinos en Roma durante 12 años, del año 83 al 95, es decir, 2 sexenios de mandato. Tiene solamente 35 obras escritas, 35, no 5. Pues algunas de manera especial que yo creo que muchos de vosotros, si no las tenéis, las deberíais de tener. Un hombre que se fió de Dios es la biografía de Luis Amigó, pues para los jóvenes, con amor y dolor, es una biografía crítica sobre Luis Amigó. El manual de la historia de la congregación desde el 89 al 2000. Pues Francisco de Asís, que es una de las últimas, por lo menos algunas otras no las. Y los marginados. Y después, para mí, como dentro de lo que supone pedagogía amigoniana, el libro importante, repito, que todo educador amigoniano o profesor de los centros nuestros lo tenía que tener como tipo de manual, Identidad amigoniana en acción. Se lo tenéis, en todos los centros hay, si no los tienen, que los directores os lo pidan. Pues nada más, escuchar al padre Vives sobre el carisma de la pedagogía amigoniana. Vives, para vos. Bien, muchas gracias, Epifanio, amigo de vieja data. Entonces empezamos y dice, cuando se empieza una cosa, lo primero es quedar de acuerdo en los tiempos. Son la 1:05. 2 menos 10, esté donde esté, dejo de hablar y concedemos 10 minutos para preguntas. Preguntas, no discursos, preguntas. Y respuestas que no sean tampoco discursos. Y a las 2 en punto, estemos donde estemos, nos marchamos porque es la hora de comer. O sea, aclarado eso, que es lo fundamental, ahora viene lo que los clásicos dicen, la explicación de términos. Dice, ahí ponía carisma y pedagogía, ¿no? Pues por lo menos la palabra carisma vamos a intentar explicarla. El carisma, y ahí lo tenéis, lo podéis ver, dejando de momento aparte cualquier otra consideración de índole trascendente, hace alusión a un determinado modo de ser y a un consecuente modo de actuar. Eso es un carisma. Es decir, hace referencia al unísono a los sentimientos y valores que configuran, determinan y distinguen la identidad de una persona, o, como en este caso, de un colectivo, y que en sintonía vital se expresan y manifiestan en su quehacer. Eso es un carisma. Unos valores que identifican y que después, en sintonía vital, se expresan. Ahora bien, esos sentimientos y valores que identifican el ser y el hacer, tienen siempre determinadas fuentes de inspiración. Y en el caso concreto de la amigonianidad, con esta palabra queremos recoger toda la cultura amigoniana, que es lo que aquí y ahora nos ocupa, la principal fuente inspiracional se encuentra en su espiritualidad, como puse ya de manifiesto en el Congreso Centenario de la Pedagogía Amigoniana, celebrado en abril de 1991, han pasado ya algunos años, en los locales del Colegio Santa Rita
de esta misma ciudad, Madrid. En él me referí ya a la relación existente entre carisma y pedagogía. Y como explicité con más detenimiento y profundidad en mi obra Identidad amigoniana en acción, en la que afirmo sin ambajes, la pedagogía amigoniana no es solo cristiana por cultura, como se ha venido insistiendo, sino que lo es también por fe. Consecuentemente, quien quiera internarse en profundidad en el ser y hacer amigoniano, no podrá renunciar nunca a saborear de alguna manera el sentimiento religioso que inspira sus primeras y más vitales raíces. Ello, como es lógico, no implica el que la persona tenga necesidad de identificarse desde la fe con ese sentimiento religioso. No estamos pidiendo eso. El Evangelio, e insisto, no es solo una buena noticia para el que cree que Cristo es el Hijo de Dios, sino que también lo es, de algún modo, para el que reconoce en Jesús a un gran maestro de humanidad. Y desde este punto de vista es que vamos a hacer nuestra reflexión. Hoy quisiera presentar la inspiración carismática de la pedagogía amigoniana a través de 4 poemas, de los que, a mi entender, va asimilando el ser y hacer amigoniano los principales sentimientos y valores que le confieren su sello de autenticidad. Estos poemas, de corte bíblico, todos ellos son el poema de la compasión, el poema del acompañamiento, el poema de la esperanza y el poema de la inclusión. Y empezamos con el de la compasión. Pedro, el apóstol, cuando quiere sintetizar en una sola frase la actuación del Maestro, dice: pasó haciendo el bien. Y matizando aún más ese transitar por la vida, añade: pasó curando a los oprimidos. O dicho aún de otra manera, no pasó de largo ante las necesidades de quienes iba encontrando en su camino. Hablar de compasión, o si se prefiere de misericordia, es aludir al principal de los valores que distinguen e identifican la amigonianidad. Precisamente por ello, como lema de los 125 años de fundación, cuyas celebraciones se clausurarán en la provincia Luis Amigó con este congreso, se escogió como lema viviendo con pasión, en sus 2 vertientes interpretativas, es decir, viviendo con pasión, con entusiasmo, con vehemencia, con fuerza vital, la propia identidad, y la otra, viviendo la compasión, es decir, haciendo vida en uno mismo este valor tan propio del ser y hacer de los amigonianos. Compasión, misericordia, si se quiere, es la capacidad de traer al propio corazón las necesidades, las carencias, las miserias de los demás. Es la capacidad de hacer propias esas mismas carencias y de colaborar activamente para superarlas. Es, pues, desde esta perspectiva, amor personalizado y hecho a la medida del otro y de sus circunstancias. Desde esa sintonía de sentimientos con el otro, la compasión, al tiempo que despierta y espolea la solidaridad con el necesitado, requiere que la persona compasiva sea delicadamente sensible, con una sensibilidad a flor de piel. ¿Para qué? Para intuir, percibir, descubrir las necesidades del entorno y sea al mismo tiempo fuerte, es decir, posea la suficiente entereza y gallardía interior para, lejos de quedarse en una mera conmiseración, se sienta impelido a acercarse al necesitado, a hacerse próximo suyo y a ofrecerle desde ahí una ayuda eficaz encaminada a la superación del problema. ¿De qué me serviría ser una persona sensible, darme cuenta con lo que pasa alrededor, si no soy fuerte, si no tengo la suficiente gallardía para dar una respuesta? Sensibilidad, cercanía y compromiso pasan a ser así dimensiones
sustanciales de la compasión. El poema evangélico de la compasión está entretejido de estrofas como estas. Un Jesús que multiplica el pan porque le daba lástima a la gente que no tenía que comer y a la que no quería despedir en ayunas no se fueran a desfallecer por el camino. Un Jesús que sentía compasión de las gentes, pues andaban como ovejas sin pastor. Después, cuando sea publicado el texto, tendréis todas las citas. Un Jesús que, movido por la compasión, se detiene un día junto a la viuda de Naín y otro se encamina a casa de Jairo para devolver respectivamente a la vida al hijo y a la hija que todos lloraban ya como muertos. Un Jesús que llora compungido por Jerusalén, o un Jesús que se estremece y solloza ante la noticia de la muerte de su amigo Lázaro. Fijaros, todos esos textos configuran un poema de compasión. Jesús no era una persona insensible, era una persona profundamente sensible y al mismo tiempo daba respuestas. Pero las estrofas más expresivas y dicientes las constituyen sin duda la que canta la acción de aquel samaritano que, viendo al herido a la vera del camino, siente compasión y se detiene. Llega junto a él, es decir, se aproxima y se hace próximo suyo, lo cura, lo monta en su cabalgadura, lo lleva a la posada y se preocupa de su suerte hasta su completa curación. Y aquella otra que centra su acción en el gesto de Cristo, quien ante la súplica del leproso extiende su mano y lo toca al tiempo que lo cura. Ambas estrofas, la del samaritano y la del leproso, nos transmiten al unísono el mensaje de la sensibilidad, del compromiso y especialmente de la cercanía que no puede faltar en la compasión. Yo no puedo tener compasión telepática. La compasión, por su propia naturaleza, exige cercanía, cercanía afectiva, pero también cercanía física. Reflexionando precisamente sobre la segunda de estas estrofas, sobre la del leproso, decía recientemente el Papa Francisco: acercarse a las personas marginadas, acortar las distancias, hasta tocarlas sin miedo de ensuciarse, esa es la cercanía cristiana que nos mostró Jesús liberando al leproso de la enfermedad y también de la exclusión social. Jesús no se quedó inmóvil sin tocarlo, sino que se acercó aún más y le tendió la mano curándolo. Cercanía es una palabra muy importante. No se puede hacer el bien sin acercarse. Muchas veces pienso, sigue el Papa, que no digo imposible, sino muy difícil hacer el bien sin ensuciarse las manos. Bella palabra esta de cercanía para cada uno de nosotros, pero sé acercarme. Tengo la fuerza y el valor de tocar a los marginados. Tengo la valentía de acortar distancias, como hizo Jesús. Hasta aquí el texto al pie de la letra del Papa Francisco. Luis Amigó, corazón compasivo, desde sus primeros años da repetidas muestras en sus escritos y acciones de su preocupación misericordiosa ante las necesidades y carencias del entorno. Hay con todo un hecho evocador, por otra parte, del buen samaritano, que manifiesta de forma extraordinaria cómo se identificó en la vida con el valor evangélico de la compasión y cómo, consecuentemente, lo actuó. Y ese texto que veis ahí es de la autobiografía del padre Luis. Pasada la epidemia de cólera, se vio que quedaban muchos niños sin amparo por haber muerto sus padres. Dice, se vio, lo vieron los que lo vieron, como hoy en día ante las necesidades. Y añade esta frase tan bonita, y movido yo a compasión. Es la misma expresión que Lucas usa cuando habla de la parábola del buen samaritano. Movido yo a compasión, qué expresión tan preciosa, pensé en que podríamos recogerlos. Consulté el asunto a las juntas de la tercera orden y sin pérdida de tiempo alquilamos en Massamarguey la casa llamada del Castillo para convertirla en asilo
donde recoger a los niños huérfanos. Salimos luego por la población. Él también no manda, él sale a recoger algunos muebles que nos ofrecieron. Y con varias limosnas que me dieron, no es que se hicieran un apartamento ellos, no. Compramos jergones, sábanas, y sin contar con más recursos, pero confiados en la divina providencia, abrimos el asilo el 9 de agosto del mismo año 1885. Hacía tan solo una semana se había dado por finalizada oficialmente la epidemia de cólera en Valencia. Una semana. En la primera tradición pedagógica amigoniana son ya numerosos los textos que hacen referencia a este valor de la compasión como un valor necesario y aún imprescindible para identificarse adecuadamente con el propio ser y hacer. Entre ellos, y como mero ejemplo, se encuentran estos. Fijaros, ahí tenemos uno, el medio principal, y me atrevería a decir que único, es la caridad en todas sus manifestaciones. Benignidad, paciencia. El verdadero amor, dice otro texto, se muestra en lo incansable de la solicitud por auxiliar y amparar. Y vamos a pasar al 11, porque como los textos después los tendréis, entonces quiero ganar el tiempo para poder exponer todo. Entre las cualidades del buen educador está sobre todo la de amar a los alumnos, porque si no se les ama, se bastardea el fin de la educación. Quien no siente latir en su corazón el amor, la compasión, por eso lo he puesto en semibol, hacia los pobres muchachos caídos, no tiene vocación para dedicar su existencia a la reforma de la juventud. Bien, y pasamos al poema del acompañamiento. Vale, juventud, vale, muy bien, ahí sí, ahí. El poema del acompañamiento. La actuación de Cristo, su pedagogía, tuvo como uno de los valores más característicos e identificantes el acompañamiento. De hecho, empezó su enseñanza peripatética, porque él era de la escuela peripatética, enseñaban mientras caminaban, no ahí sentados como estamos nosotros. La empezó precisamente, como dice Marcos, escogiendo a algunos para que estuviesen con él. Y este valor queda recogido poéticamente en el poema que a mí me gusta denominar del acompañamiento y que recoge el evangelista Juan en torno a la figura del buen pastor. Un buen pastor que conoce a sus ovejas, las llama a cada una por su nombre, camina delante de ellas, no huye ante las dificultades, se desvive por ellas y comparte sus alegrías y penas. También este poema ha tenido gran resonancia en la vida y actuación amigoniana, que fiel a las palabras testamentarias del padre Amigó, vosotros zagales del buen pastor, habéis de ir en pos de la oveja descarriada hasta devolverla al aprisco, esto sonará muchísimo, lo habréis oído muchas veces, fiel a esa enseñanza, la tradición amigoniana ha ido asimilando a su luz sentimientos y valores tales como, y en primer lugar, el valor de la empatía, reflejado en la actitud de llegar a conocer por vía del corazón, eso es empatía, llegar a conocer por experiencia la ciencia del corazón humano, como le gustaba decir al padre Amigó, mediante la diaria convivencia, el cordial compartir y la franca relación personal entre educadores y alumnos. Y ahí tenéis un texto, el mejor medio para ayudar a los alumnos en su recuperación, decía en este sentido la primera tradición, es aconsejar, sufrir, vigilar y llorar con ellos y reír con sus alegrías, etcétera, etcétera. Los educadores, pues, ahí tenéis el texto. Otro valor, el valor íntimamente relacionado con el anterior, de la cercanía, de la constante presencia, del compartir descomplicado, sencillo y alegre con sus muchachos, haciendo posible así educadores y alumnos en sintonía un verdadero ambiente de familia, en el que el cotidiano convivir
Este valor testimoniado por el buen pastor con sus actitudes de ir delante y no abandonar nunca a su rebaño, ha implicado para el educador involucrarse en la vida y actividad de sus alumnos. Y ahí tenéis un texto del padre Domingo de Alboraya: los educadores amigonianos comen con sus alumnos de la misma olla, con ellos trabajan y con ellos se solazan, tomando parte en sus mismos juegos. Nuestro lema debe ser el amor que vigila, entendiendo la vigilancia como protección, o mejor aún, como un latido maternal siempre solícito por sus hijos, etc. Ha sido sin duda este valor, siempre en íntima conexión con los otros, el que de una manera especial ha contribuido a hacer de la pedagogía amigoniana una pedagogía del cercano y familiar acompañamiento. No se trata solo de acompañar desde la cercanía y desde la familiaridad. Y el que ha ido haciendo a través del tiempo que los educadores amigonianos, dicho con palabras del Papa Francisco, oliesen a oveja. Hombre, pues estar con las ovejas y no hueles a oveja. Esa expresión tan bonita también del Papa. El valor de la personalización, expresado en el poema que nos ocupa, en llamar a cada una por su nombre. Valor que implica querer a cada uno como es, o si se quiere, poseer la suficiente sensibilidad y arte para personalizar la acción educativa. Este tratamiento personalizado y a la medida, lectura en clave pedagógica de la misericordia bíblica, implica además la voluntad de extremar la dedicación con aquellos alumnos que, dada su situación más delicada o sus carencias más perentorias, necesitan un mayor y más atento acompañamiento. Y ahí tenemos unos cuantos textos de la tradición. La observación y la experiencia han sugerido y sugieren cada día a los educadores no solo un régimen general para la buena marcha y armonía de la escuela, sino también y principalmente el régimen particular e individual conforme al estado de fuerzas, aptitudes, inteligencia y modo peculiar de ser de cada alumno, a fin de no exigir más de lo que pueda, pero sí todo lo que deba. Hay otro texto: la causa de nuestro éxito está en que individualizamos el tratamiento en cuanto es posible. Procuramos la pedagogía a la medida. Este alumno, confiesa uno de los más castizos educadores amigonianos, poniendo de manifiesto su capacidad de amar más a quien más lo necesita, es el que me ha hecho practicar más la humildad. Yo, cosa que no he hecho con nadie, le concedí los estudios, aunque no los merecía. Por ser más difícil, tengo que quererlo más. Dice, a pesar de que no los merecía. O sea, esto tiene que estar por encima de los reglamentos. No podemos ser esclavos de las reglamentaciones. Y otro texto: apliquemos el reglamento, insistía en este mismo sentido otro educador, teniendo más caridad y benevolencia con los menos simpáticos y pobrecitos. Y también el valor de la generosidad, capaz de desvivirse cada día a ejemplo del buen pastor por aquellos que le han sido confiados para que éstos tengan vida y la tengan en abundancia. Es este valor, sin duda, el que de modo particular capacita al educador amigoniano para vivir en plenitud la propia y total dedicación. Una dedicación que, al decir de la pedagogía amigoniana, exige del educador la suficiente capacidad para no reparar en horas ni demostrar cansancio de estar con los alumnos y para hacerles la vida lo más agradable posible. Búsqueda de la felicidad. Ahí tenéis un texto: el espíritu de sacrificio, etc. Como lo tendréis después, pasamos adelante. El valor de la coherencia. Fijaros la cantidad de valores que estamos sacando desde ese poema del acompañamiento a la luz del buen pastor. El valor de la coherencia y del testimonio, que es capaz de convertir a los educadores, como en su poema se dice del buen pastor, en camino para sus alumnos, al hacerse para ellos personas creíbles por su integridad.
La palanca, ese texto, para conseguir buenos resultados en educación, es el ejemplo vivo y personal del propio educador. No se puede obligar al alumno a ejecutar trabajo alguno por sí solo. Nunca se debe decir haz esto, sino hagamos esto, etc. Y finalmente, el valor de la fortaleza, entereza interior, o si se prefiere, como hoy se le llama, con este nombre tan rarito, que a veces uno tiene que leer 2 veces, resiliencia, imprescindible, tanto para no huir ante las dificultades como para no huir de los empeños inherentes a la propia misión educadora, como decía en palabras textuales el propio padre amigo. Manteniéndose siempre de pie y firme ante las dificultades que día a día trae consigo todo proceso educativo, y en particular cuando se trata de acompañar personas que por los traumas padecidos presentan mayores resistencias, como imprescindible también este valor de la resiliencia para vivir la propia entrega con la generosidad que arriba se ha señalado y con la fidelidad incondicional e inquebrantable hacia los propios alumnos. Y este texto, no temáis perecer, ya sabéis de quién es, del padre Luis, en la Carta Testamento, en los despeñaderos y precipicios en que muchas veces os habréis que poner para salvar la oveja perdida. Y después otro que ya no es del padre amigo, bastante ejercicio de fortaleza. Es para un amigoniano la fiel adaptación de su persona en cuerpo y alma al espíritu de sacrificio que exige y supone la ardua misión. El amigoniano, dedicado por vocación y animado por la fe y entusiasmo que siente y alimenta por la conservadora misión que se ha impuesto, no perdona medio ni sacrificio para conseguir el bien que persigue. Bien, 2 poemas ya los tenemos. Vamos con el tercero. No serán tan largos. Tranquilo que yo acabo. El poema de la esperanza. Ya los profetas judíos tienen relatos que son un verdadero canto a la esperanza de que las cosas, las situaciones y sobre todo las personas pueden cambiar y mejorar. Uno de los relatos, muy familiar por cierto a la tradición amigoniana, ya en 1902 se hizo eco la tradición amigoniana de este texto, es aquel cuya narración se sitúa en un valle de huesos secos que quieren representar a una humanidad que se ve y reconoce sin vitalidad, y lo más triste de todo, no tiene el más mínimo atisbo de esperanza. Pero contra todo pronóstico y previsión, esa humanidad sin vida, esos huesos secos, acabarán volviendo a la vida y recuperarán renovada su esperanza. Con todo, es en el Evangelio donde con más nitidez se transmite la fe en que las situaciones y personas siempre pueden cambiar y nunca puede darse un caso por perdido. Por su propia naturaleza, el Evangelio es todo un canto, todo él, un canto a la esperanza. Esta idea creo que es muy importante, pues cada una de sus páginas constituye una buena nueva de liberación de toda esclavitud, de todo signo de muerte. Aún así, hay en él expresiones que de una forma más explícita aluden a la esperanza y muy bien pueden considerarse como especiales estrofas del poema evangélico de la esperanza. Entre otras, quiero destacar aquí ahora las siguientes. Dios puede sacar de las piedras hijos de Abraham. Otra, la caña cascada no la quebrarás, ni apagarás la mecha humeante, siempre con esperanza de vida nueva. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. ¿Para qué? Para iluminar a los que viven en tinieblas y guiar nuestros pasos por el camino de la paz, del canto del Benedictus. Y sobre todo este grito de Cristo que constituye sin duda el credo supremo en una vida siempre abierta a la esperanza. Yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y el que está vivo no morirá jamás. Ese credo en las infinitas posibilidades de la humanidad como tal, y del hombre concreto en particular, en cambiar, mejorar y regenerarse, ha sido reflexionado de modo particular por la tradición amigoniana a través del relato que cuenta la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Inspirado precisamente en él, los amigonianos han sabido decir a todos y a cada uno de sus alumnos: joven, levántate, adolescente, surge. Fue el título de una primera revista pedagógica nuestra. O si se quiere, ánimo muchacho, nada está perdido, tienes toda la vida por delante y tienes suficientes recursos personales para rehacer tu vida. Y estas palabras y sentimientos han posibilitado de alguna manera que muchos de esos muchachos y muchachas hayan gritado en silencio desde su más íntima intimidad: me levantaré, surgam, que es el título de otra revista pedagógica nuestra, y hayan emprendido, como el hijo pequeño del poema evangélico del Padre Misericordioso, un nuevo y luminoso viaje en su vida. Son varios los textos de la antigua tradición pedagógica amigoniana que apuntan en este sentido e invitan a no perder nunca la esperanza en la feliz recuperación de cada uno de sus alumnos e incluso a esperar, contra toda humana esperanza, en que no hay ningún caso imposible. El verdadero amor se manifiesta en que todo lo espera y todo lo perdona, y que permanece fiel incluso al que desdeña la ayuda y al que parece ya un caso perdido. 2 palabras, escribía otro educador, sobre los incorregibles. ¿Sabéis quiénes son los incorregibles? Algunos llaman así a aquellos alumnos que por tener una voluntad muy obstinada en el mal no dan esperanza de corrección. Pero decidme sinceramente, ¿cuándo se puede decir con verdad que un alumno es incorregible? Solo cuando se hubiera agotado todos los recursos de la ciencia y de la gracia se podría hablar así. Pero ¿quién será el osado que se atreva a asegurar que él ha empleado todos los recursos que ofrece la ciencia? Además, no es propio de buenos educadores calificar así a la ligera, sino de educadores bisoños, quienes muchas veces, sin suficientes elementos de juicio, adelantan criterios ofensivos. Yo, en mis 20 años como educador, jamás me he atrevido a llamar incorregible a un alumno. Y vamos al poema de la inclusión. Ahora ya estáis convencidos de que voy a acabar, ¿no? El 4º poema. El poema de la inclusión. Jesús jamás margina a nadie. Es más, se margina a sí mismo para incluir a los marginados. Así reflexionaba recientemente el Papa Francisco, precisamente comentando el hecho del leproso. Dice, acoge al leproso, pero al acoger al leproso, él mismo queda marginado por haber tocado al leproso. Bien, y la verdad es que Cristo se presenta constantemente ante sus coetáneos como un gran maestro de inclusión. Hay, no obstante, frases, dichos y actuaciones del propio Cristo que de forma especial ponen de manifiesto su viva preocupación por integrar, por incluir en el normal entramado social a los marginados, a los excluidos. Entre tales dichos y actuaciones se pueden resaltar estos. Frases como: no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. No necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. He venido a buscar lo que estaba perdido. O venid a mí todos los que estáis cansados o agobiados, y yo os aliviaré. Gestos, porque no solamente son palabras, gestos como sentarse a comer con publicanos y pecadores, sentarse al lado de la samaritana y dialogar con ella con normalidad, a pesar de que los samaritanos para los judíos eran proscritos, entrar en casa de Zaqueo, un publicano que estaba mal visto, perdonar a la pecadora y a la adúltera, porque valora más a la persona y su amor que sus hechos,
o tocar al leproso que se le acerca buscando ser sanado. Y junto a esas frases y a esos gestos, sentencias tales como los publicanos y prostitutas os precederán en el reino de Dios. Dice, queremos más ejemplos de inclusión. No obstante, entre esos y otros muchos textos evangélicos que muestran bien a las claras la prioritaria preocupación de Cristo por los marginados y excluidos, quisiera resaltar el texto que yo considero paradigmático al respecto y que, a mi modo de ver, constituye un verdadero poema a la inclusión. Este poema, que desde el magisterio del propio Padre Amigó ha servido también de inspiración e iluminación permanente y creciente para el ser y hacer amigoniano, está dividido en 3 actos o escenas. En una presenta el caso de una oveja perdida, en la otra el de una moneda extraviada y en la tercera el de un hijo que se autoexcluye de su familia. Es un mismo poema, pero conformando como un tríptico. Esta división del único poema en un sugerente tríptico nos resalta, en primer lugar, el valor de la personalización en el proceso pedagógico al que ya antes se ha hecho referencia. Hay quien necesita que se vaya tras de él para buscarle allí donde se ha ido, caso de la oveja. Otros, para ser encontrados, necesitan que se mejore, que se limpie el propio ambiente doméstico o el entorno social más cercano. Y otros que necesitan tiempo y solo con paciencia y activa espera y con cariñosa acogida se favorece su recuperación. Lo importante, sin embargo, aquí y ahora, es el mensaje que el poema nos presenta en aquello que coincide en sus 3 escenas. En las 3 aparece un bien perdido, una oveja, una moneda, un hijo. En las 3 aparece también una actitud positiva por parte de quien ha perdido ese bien, encaminada esa actitud a la recuperación del mismo. Y en las 3 se celebra una fiesta con los amigos, conocidos, vecinos, familia. Esa fiesta es un signo explícito de acogida incondicional y quiere indicar de alguna manera que la recuperación del bien perdido no es tal en tanto no se produce una inclusión social del mismo. Ahora bien, la acogida, la fiesta, porque la acogida en sí misma ya es un inicio de la celebración festiva, no es igual en las 3 escenas. En la primera, la acogida se expresa con el detalle de poner la oveja sobre los hombros. En la segunda, en el exquisito cuidado que la mujer pone a la hora de barrer, no vaya a ser que no encuentre la moneda. Y en la tercera, en el hecho de que el padre acoge a su hijo pequeño, corriendo conmovido a su encuentro, no espera que él venga, abrazándolo y besándolo efusivamente, no haciéndole recriminaciones ni preguntas, calzándolo y vistiéndolo como el hijo que nunca dejó de ser para él, mostrándole una alegría desbordante por su recuperación y finalmente organizándole una fiesta de bienvenida social. En consecuencia, con todo este mensaje de la inclusión que transmite el presente poema, la pedagogía amigoniana ha sido consciente desde sus inicios que debía educar para la vida, es decir, para que sus alumnos pudieran insertarse de nuevo de la forma más positiva posible en el entramado familiar, social, laboral. Texto ahí tenéis, hemos de preparar a los jóvenes para la vida, decía en este sentido. Nuestro objetivo no es formar o reformar su conducta para que vivan en el claustro, sino para vivir en el mundo. Pero también ha sido consciente de que esta fiesta final de la feliz inserción debería comenzar necesariamente por hacer de la acogida primera el inicio de la celebración festiva. Desde el momento que ingresa el alumno, debe ser objeto de cuantas atenciones necesite, etcétera, etcétera. Y otro texto.
es de suma importancia que el alumno encuentre en nosotros esa acogida atenta, ese cariño que le hace abrir las puertas de su corazón. Recíbasele, pues, con muestras de gran simpatía. Ninguna de sus cosas ha de ser mirada con indiferencia por el educador. Antes, por el contrario, muéstrese solícito y afanoso por servirle, muéstrele un verdadero amor por su reforma, por su bien. Y termino, atisbando el futuro. Hasta aquí hemos venido profundizando en el ser y hacer amigoniano, fundados principalmente en las vivencias, experiencias y actuaciones de los primeros educadores de esta nueva escuela pedagógica. Tened presente que esta conferencia se sitúa en la parte de raíces, por eso nos hemos centrado ahí. Hay que reseñar, no obstante, que esa profundización nos ha servido para acercarnos al ideal del ser y hacer amigoniano, o si se prefiere, a un ser y hacer idealizado. La realidad histórica, hay que reconocerlo, no siempre fue así. Es más, muchas veces, y en unas épocas más que en otras, y en algunas personas más que en otras, realidad e ideal eran irreconocibles entre sí. No todo fue siempre tan bonito como se pudiera colegir de los textos que hemos ido viendo, pero es innegable que estos nos sirven para conocer al menos cuál fue y de alguna forma continúa siendo el ideal del sentimiento pedagógico amigoniano, tal como la primera tradición lo fue formulando a partir de la inspiración espiritual propia de la congregación. Como conclusión, me gustaría apuntar estos retos de cara al futuro. Un futuro que de alguna forma ya ha comenzado. Primero, ¿cuáles de los valores aquí profundizados, compasión, cercanía y acompañamiento educativo, constante presencia, compartir descomplicado, sencillo, alegre y familiar con los alumnos, generosidad en la entrega, coherencia y testimonio, fortaleza, esperanza y optimismo? Fijaros, todos esos los hemos ido viendo de alguna manera, cuáles de ellos deben ser mantenidos en su fuerza sustancial por ser esenciales a la identidad y actividad amigoniana. Segunda, ¿cuáles de esos mismos valores deben ser matizados o incluso reformulados ante los grandes cambios experimentados, tipología propia de los alumnos tratados? Es evidente que no son las mismas las problemáticas de los muchachos atendidos en los inicios del caminar amigoniano que ahora. Distintos tipos de centros educativos, no son igual. Cambios profundos en la legislación del menor, profundos cambios sociales que han contribuido a una mayor y mejor profesionalización de los educadores, que por otra parte ya no son ni exclusiva ni mayoritariamente religiosos como sucedía tan solo hace unas décadas, sino que son principalmente seglares con su propia vida familiar y social y consecuentemente con jornadas laborales ceñidas a un horario. No podemos pedir lo mismo, que sería ir contra la natura. Y tercera y última, aún sobrará un minuto. ¿Cómo mantener en medio de una cultura cada vez más laica el sentimiento pedagógico amigoniano que en sus inicios hundió sus raíces y bebió su vitalidad en el hecho religioso? ¿Cómo asimilarlo? ¿Cómo transmitirlo? ¿Cómo seguirlo alimentando y fortaleciendo? Porque evidentemente que en nuestro educadores habrá gente que participe más o menos del nivel de fe, incluso algunos que no, pero los valores son valores humanos, profundamente humanos. Preguntas y más preguntas. Ojalá nos puedan ayudar a encontrar las respuestas adecuadas. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias. Bien.
Preguntas, preguntas, no respuestas, ¿eh? Preguntas. El que responde es Vives. Los que respondéis no sois ninguno de vosotros. Hola. Hola. Me ha parecido muy interesante la reflexión que has hecho y cuando al final has comentado los retos a los que nos enfrentamos, me gustaría plantearte un reto, ¿no?, que me has comentado. ¿Cómo crees que, has dicho que seamos concretos en las preguntas, ¿cómo crees que se adaptará? Actualmente hay un boom, un elevado número de trastornos mentales en jóvenes. ¿Cómo crees que será esa adaptación de la pedagogía amigoniana a ese desafío, ¿no?, que es también los problemas de salud mental en los jóvenes? Sí, o sea, no cabe duda que ese desafío en concreto necesitará técnicos preparados en esas técnicas específicas. Es decir, cada vez pasa igual que en la enseñanza. Hace unos años uno sacaba un título que servía para dar todas las clases. Hoy en día, con un título puedes dar una asignatura y poco más. En los educadores llegará también esto, y tiene que llegar. Es decir, no es lo mismo tratar unas problemáticas que otras. La pedagogía con el tiempo irá cogiendo especialidades, algunas más cercanas incluso a la psicología o incluso en algunos casos más concretos aún psiquiatría. Bien, esas son las técnicas. Las técnicas tendrán que estar adaptadas al tipo de alumno o de alumna que afrontemos. La preparación técnica tendrá que ser la adecuada, pero eso no quita todos los valores. Es decir, antes Jesús ha hecho una referencia, dice, por encima está lo que es la persona. Yo tuve un profesor que, hablando de pedagogía, decía, lo más importante, dice, mira, es muy importante conocer técnicas, es muy importante. Dice, ¿sabéis qué es lo más importante? Ser buena persona. Y en el ser buena persona está todo ese contenido de valores humanos, etcétera, que hemos dicho. Entonces, una buena persona con una técnica especial para poder adaptar y atender adecuadamente a estos alumnos. ¿Más? ¿No quieren comer? No, es que cuando llega la hora de la comida, eso es sagrado. ¿Qué te crees tú? Dejémonos de cuento. No faltan, pero no vamos a estar aquí como... No, pero no vamos a estar como bobos aquí si ya hemos acabado. Si no quieren más. Si no quieren más, nos vamos a comer. Nada, están agotados. ¿Algo más quieres decir tú de información? Pues nada, gracias. No, dala tú, yo no tengo que dar información. Tú, claro. Muy bien, Vives. ¿Qué? Esto para darle a Vives. ¿Qué más información das? Para comer. Muy bien. Nada, nos vamos a comer, vamos al sitio del café, a la sala de exposiciones y luego nos reunimos a las 4 menos 10 en el auditorio para ver la ponencia de Albert José. ¿Vale? Imagínate que se nota. Muy bien.